Y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Vivos para alcanzar a otros. Si nosotros estamos vivos para alcanzar a otros, es porque primero nos alcanzó a nosotros. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, ¿verdad?, de cómo Dios siempre había querido tener una relación con el ser humano. En Edén preparó Edén y nosotros lo dañamos. Tabernaculizó, ¿verdad? Y en el tabernáculo lo dañamos. El templo, nosotros lo dañamos. Y llegó la cruz de Cristo. Y cuando llegó la cruz de Cristo, todo el que le recibía, entonces Dios hacía morada en él. Siempre Dios había querido estar cerca de su pueblo. Y su Espíritu Santo en nosotros, no hay manera más cercana en que pueda estar. Eso es un gran privilegio. En Juan 3, cuando Jesús hablaba con Nicodemo, a mí me fascina ese capítulo entero, porque Nicodemo se suponía que supiera mucho, pero le faltaba. Y Jesús le dice, tú necesitas nacer de nuevo. Y él como que no entendía eso y le pregunta cómo es que se supone que yo nazca de nuevo. Yo soy un viejo ya. Y Jesús le hace énfasis en el Espíritu. Y ayer nosotros escuchábamos y sabemos que si nosotros tenemos vida, si dejamos ya de simplemente existir y ahora tenemos vida, es porque el Espíritu vive en nosotros. Porque en nuestra existencia, cuando existimos solamente en esa agua estancada, pues no hay vida. Nosotros estábamos muertos en pecados, pero el Espíritu nos da vida. Y primero nos alcanza a nosotros para que nosotros alcancemos a los demás. Y si nosotros estamos vivos, es bien importante que nosotros reconozcamos que hay unas características que se tienen que dar. Todo organismo vivo tiene unas 7 características, que tiene una organización en sí, ejecutan diversas funciones vitales, crecen, se desarrollan y mueren, se reproducen, reaccionan a estímulos, son capaces de regular su medio interno y se adaptan al medio ambiente. Y si la iglesia es un organismo vivo, esas 7 cosas se dan. De hecho, podríamos hablar de ellas, cada una de ellas se da. Pero hoy quisiera entonces que podamos pensar en esas últimas 3, que son la reaccionar a estímulos, son capaces de regular su medio interno y se adaptan al medio ambiente. Porque si nosotros fuimos alcanzados para alcanzar a otros, esas son las 3 que necesitamos como que atenderlas para hacerlas. Así que yo voy a estar leyendo Hechos capítulo 2. Voy a leer versículos 6 y 7, nada más, esos 2 versículos del capítulo 2 de Hechos. Y en esos 2 capítulos quiero que podamos ver unos 4 puntos. Y los 4 puntos se los voy a dar desde ahora. El primer punto es que la verdad proclamada sigue llamando la atención. La verdad proclamada sigue llamando la atención. El segundo punto es que necesitamos poder conocer el mundo actual. El tercer punto es que hablemos con ellos. Hablemos con ellos. Y el cuarto punto es que Dios los dejará asombrados. Así que voy a leer la palabra de Dios, pero antes de hacerlo les voy a pedir que nuevamente se pongan de pie y junto conmigo vamos a orar. Y nos presentemos delante del Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque recibimos al Rey de Gloria. En adoración te recibimos aquí hace unos momentos, Señor. Y sabemos que tú estás aquí. Te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias porque como cuerpo podemos venir delante de ti en libertad a adorarte. Tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio de lanzarnos de rodillas, rostro en tierra
reconociendo quién tú eres y reconociendo lo que has hecho por nosotros, reconociendo que nos has alcanzado. Dios, gracias por alcanzarnos, gracias por redimirnos, gracias por amarnos, Señor, y gracias por tu palabra, gracias porque tú envías tu palabra para que nosotros te podamos conocer. Es solamente a través de tu escritura que podemos conocerte, porque solamente a través de ella tú te has revelado. Señor, y hoy venimos, Señor, a meditar en tu palabra. Venimos a meditar en quién tú eres. Revélate a nuestros corazones, Señor. Que sea de manera más clara nuestro entendimiento de tu escritura en esta mañana. Señor, y que ese entendimiento nos impulse, por tu espíritu nos impulse a alcanzar a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y fue que Cristo justo antes le había dicho a ellos, a sus discípulos, a sus apóstoles, que tenían que irse, apartarse y esperar por el Espíritu Santo. Y ellos habían obedecido y estaban reunidos en el aposento alto. Y allí de repente se escuchó un viento estruendoso y entonces el Espíritu entró y llegó a cada uno de ellos. Y ellos empezaron a hablar en los diferentes idiomas de las personas que estaban allí, que estaban de visita en la región. Y esto es lo que sucede aquí. Oyeron ese fuerte ruido, la gente llegó corriendo y desconcertado porque estaban escuchando sus propios idiomas. Estaban siendo hablados por estos creyentes que se suponía que no supieran estos idiomas. Y la gente se asombró. El primer punto es que la verdad proclamada sigue llamando la atención. Nosotros vivimos en una sociedad que, ¿verdad?, aunque nos duele admitirlo, es una sociedad post-cristiana. Ya no se acepta tan fácilmente las verdades del Evangelio en el mundo. Ya se cuestiona la autoridad, se cuestiona todo. En pasadas generaciones, mi generación ya estaba, ¿verdad?, cruzando ese umbral, pero mi generación todavía y las generaciones anteriores, pues tú les decías, esto es lo que dice la palabra de Dios, y eso era como, no, eso es autoridad, eso hay que escucharlo. Y era un conocimiento ya normal en todo el mundo de que Dios existe, y era bien raro encontrar a alguien que dijera que Dios no existe, y si alguien se atrevía, era como, wow, ¿qué es esto? Esto es una cosa rara. Pero hoy día no es así. Hoy día la generación que se ha levantado, Dios nos ha puesto en un lugar, en un tiempo, porque esto no es casualidad. Dios nos ha ubicado en un tiempo donde la sociedad, tú le vienes a hablar de Dios y lo primero que te preguntan es cómo tú sabes que Dios existe. O sea que antes de hablarle de Dios tienes que entonces decirle algo de cómo tú sabes que Dios existe. Antes de predicarle la palabra, tienes que entonces evidenciarle que podemos confiar en la palabra. Es otro tiempo. Y nosotros que hemos creído en la palabra de Dios sabemos de que eso es cierto y estamos convencidos porque la hemos visto trabajando en nuestra vida. Nosotros hemos visto la transformación de Dios en nuestra vida y tenemos evidencia suficiente para nosotros. Pero Dios nos ha puesto en un lugar, en un tiempo, donde necesitamos poder hablar con ellos. Necesitamos poder proclamar la verdad. Y la verdad, cuando es proclamada, sigue llamando la atención. Pero no es la verdad proclamada porque sí, es una verdad proclamada en el Espíritu. Y eso significa que entonces nosotros necesitamos armarnos de valentía, y si nos falta la valentía, de coraje, de valor, necesitamos armarnos de esto y predicar lo que está ahí, lo que es, pero sabiendo y estando a la disposición de ir más allá.
Y eso significa que quizás vamos a necesitar, cuando hablamos con las personas, vamos a necesitar sentarnos y invertir tiempo mientras nos bebemos un cafecito o un bubble tea, a lo mejor, aquellos que no beben café. Vamos a tener que sentarnos con ellos. Si a usted le gusta un bubble tea, de verdad, le pido disculpas desde ya. Yo me tomaré mi café. Usted se toma su bubble tea, ¿está bien? Yo me tomo mi café. Si ha probado bubble tea, aquellos de ustedes que vi que 2 o 3 tienen las caras igual que la mía ahora mismo, usted sabe de lo que estoy hablando. Pero si le gusta, pues, qué bien. Cuando yo salga de aquí voy a tener una conversación con mi hija. Mira, ella me está mirando. Papi, ¿por qué tú dices eso? A mí me encanta el bubble tea. No. Pero bueno, yo me doy un café. Pero es importante que nosotros podamos invertir tiempo y poder proclamar esta verdad que Dios nos ha otorgado, que Dios nos ha revelado. Nosotros necesitamos hacer esa inversión. Y la verdad sigue siendo vigente. Aunque estemos inmersos en una sociedad que se cuestiona todo, no significa que ya la verdad no sirve. Todo lo contrario, es precisamente eso lo que necesita la sociedad. Es eso lo que necesita nuestro mundo. Escuchar la verdad, entender la verdad. El segundo punto es que nosotros necesitamos poder conocer el mundo actual. Necesitamos conocer el mundo actual. Recientemente estuvimos leyendo un libro que escribió Rebecca McLaughlin, que se llama The Secular Creed, en español sería el credo secular. Y en este libro, que es un librito finito, tremendo, está bien interesante porque explica cómo nuestras generaciones están adoptando causas como Black Lives Matter, Love is Love, todo esto de la ideología de género, cómo nuestras nuevas generaciones están abrazando estas causas y se lanzan hacia ellas con toda su pasión. Se lanzan a ellas con todo lo que tienen. El mundo se los presenta como que eso es, y ellos afirman que eso es, y van y se lanzan y lo hacen. Y ahora tenemos estas ideologías en todos lugares, en todos los lugares. Ahora no nos podemos escapar de comprarle unos Legos a nuestros niños en Walmart, porque hasta en los Legos están las ideologías. Ya no podemos comprar muñecas en las tiendas porque está allí. No podemos prender ningún programa de televisión porque allí está. Sea donde sea que vayamos, nos tropezamos con el credo secular. Ese es el mundo en que Dios nos ha puesto. Nosotros a veces vemos como que este mundo horrible, yo quiero escapar de él, pero es que este es el mundo en que Dios nos ha puesto. Esta es la época en que Dios nos ha puesto. Y si Él nos alcanzó a nosotros y nos puso en este tiempo, es para que nosotros alcancemos a ellos. Pero nosotros necesitamos poder conocer el mundo actual. Cuando estos hermanos allí recibieron el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar en los propios idiomas de los que estaban allí. Dios les dirigió y provocó que aquellas personas les escucharan y despertaran porque estaban hablando en el mismo idioma de ellos. Y nosotros no debemos esperar que el mundo venga a nuestras iglesias los domingos. Que sean ellos los que vengan donde nosotros estamos para entonces nosotros darle la verdad. No debemos esperar eso porque no fue eso lo que Dios hizo. No fue eso, el mandato que Jesús nos dio no fue ese, no fue siéntense aquí y esperen a que el mundo llegue a ustedes, sino que era ir por el mundo. Nosotros fuimos llamados a ir al mundo, no a quedarnos los domingos esperando a que vengan. O a lo mejor no es el domingo, a lo mejor es en nuestras casas. Sabemos que nuestros vecinos necesitan escuchar la verdad, pero nos quedamos en nuestras casas esperando que nos toquen la puerta. Eso nunca va a pasar. No va a pasar. Somos llamados a ir. Somos llamados a alcanzar. Oye, pero no es que nosotros podamos alcanzar porque somos los más duros. Es que nosotros Dios nos tuvo que alcanzar primero. No hay poder en nosotros. El poder es del Espíritu Santo.
Nosotros necesitamos poder reaccionar ante el estímulo del mundo. Esa es una de las cualidades de todo ser viviente. Nosotros necesitamos poder reaccionar al estímulo del mundo. Cuando nosotros vemos la sociedad y vemos lo que está ocurriendo allá afuera, no nos podemos quedar de brazos cruzados o, como dicen los norteamericanos, sitting on our hands. No nos podemos sentar en nuestras manos y no hacer nada. Nosotros necesitamos hacer algo. Y es imperativo, porque para eso Dios nos ha puesto en este tiempo. Este pasado semestre que culmina ahora, nosotros aquí en mi esposa y yo, está por ahí en algún lugar, Noemí, y yo estuvimos junto con los maravillosos líderes de jóvenes que Dios nos ha permitido tener aquí en esta casa, en Calley. Tuvimos un semestre completo donde estuvimos equipando a nuestros jóvenes con todos estos temas del credo secular. Y les tengo que admitir que fue bien interesante y bien retante porque nos tuvimos que preparar. Y hay muchas veces que estos temas no queremos ni meternos en ellos. Y hay veces que cuando empezamos a estudiar el tema vemos como que esto es como que un revolú. Y vemos el revolú y no nos gusta el revolú. Y queremos alejarnos del revolú. Pero aún así lo estudiamos, aún así les presentamos los temas a los jóvenes. ¿Y usted sabe qué? Cuando nosotros teníamos conversaciones con estos jóvenes, salían preguntas que nos sacudían. Salían preguntas que uno a lo mejor ni se pensaba que iban a hacernos esa pregunta. Y nos quedábamos en una pieza, porque ahora tengo que dar respuesta a esa pregunta. Y la palabra de Dios tiene respuesta a todas esas preguntas. Tiene respuesta. Eso fue lo que vimos. Las preguntas que tenían venían con un lenguaje del mundo y nosotros teníamos que contestarlo con ese lenguaje porque tenemos que hablar el lenguaje, ¿verdad? El idioma de los de afuera. Hablábamos el idioma de los de afuera, pero era una traducción. Era, la Biblia dice esto, pero te lo voy a decir de la manera que tú entiendas. Y a eso fuimos llamados. Necesitamos poder conocer el mundo actual. Y yo sé que es fácil evitar a estos temas. Es fácil tú estar en tu Facebook o tu Instagram y ver que alguien de momento puso algo y darle un follow o bloquear a la persona. Es mucho, mucho más fácil. Pero a eso no fue que fuimos llamados. Yo soy uno de los que de vez en cuando, incluso a propósito, voy y me meto en grupos de ateos y cosas así, a ver qué es lo que están diciendo. Y he aprendido a que no siempre puedo comentar, ¿verdad? Porque entonces no puedo vivir el resto de la semana, porque eso se forma un revolú. Pero siempre uno puede escoger, ¿verdad? Y dónde uno dice algo. Eso sí se puede. Hay que ser, ¿verdad? Hay que tener estrategias para hacerlo. Pero uno lo puede hacer, se puede pensar y se puede llegar a esa estrategia. Pero si nosotros vamos a estar entonces conociendo el mundo actual, va a necesitar de nosotros que podamos escuchar. Y hermanos, no siempre es sencillo escuchar. Pero Santiago 1:19 nos enseña que nosotros necesitamos escuchar más de lo que hablamos. Nosotros necesitamos poder escuchar, sentarnos con nuestro café, nuestro bubble tea, escuchar, literalmente, de verdad escuchar. Y si vamos a hacer preguntas, pues hacer preguntas para poder entender. Pero no necesariamente tenemos que ir directo a atacar, porque no se supone que vayamos a atacar. Se supone que vayamos a llenar con gracia y amor a la persona. Así que necesitamos escuchar, interesarnos genuinamente. Cuando Cristo se encontraba con personas que estaban genuinamente confundidas, honestamente separadas y aisladas de Dios. Cuando Él se encontraba con estas personas, a mí me encanta porque Cristo lo que hacía era que se armaba de compasión y les amaba y se acercaba a ellos y comía con ellos. Ese es el carácter de nuestro Señor y eso es lo que nosotros necesitamos imitar. Y eso significa que vamos a tener que abrazar esta incomodidad de estudiar las filosofías del mundo. Aunque sea a nivel general, no tenemos que quizás meternos muy profundo. Porque les confieso, hay veces que llegamos un poquito más profundo y es como que, pero es que esto no me edifica. Es cierto.
no nos edifica, pero a nivel general necesitamos poder entenderlo, porque necesitamos poder ir al mundo y hablarles al mundo y mostrarles cómo, en el poder de Cristo, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, mostrarles cómo es que está fallando lo que ellos expresan. Si no sabemos lo que dice el mundo, no vamos a poder ministrarle al mundo. Y ahora no les estoy diciendo que entonces necesitamos ser del mundo, eso no es lo que estoy diciendo, pero necesitamos poder conocer el mundo donde Dios nos ha puesto. Lo cual me lleva al próximo punto, que ya vengo hablando de él, ¿verdad? Pero necesitamos poder hablar con ellos, hablemos con ellos. En esos versículos que leímos, versículo 6 dice que escucharon sus propios idiomas, pero eran hablados por los creyentes. O sea, ellos escucharon la voz de los creyentes. Y muchas veces nosotros escuchamos una cita que se le atribuye a Francisco de Asís, que dice: predica el evangelio en todo momento y si fuese necesario, usa palabras. Pero eso no funciona, eso es un error. No podemos vivir de esa manera, porque si no solamente vamos al mundo y que nos observen, ¿qué es lo que van a ver? Pues van a ver una persona religiosa, una persona que se comporta moralmente adecuado. Pero ¿de cuándo acá la religiosidad o el portarse bien es lo que salva? Eso no es lo que salva. Nosotros necesitamos abrir la boca y proclamar el evangelio. Necesitamos poder decir lo que es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue lo que Él hizo? No podemos conformarnos solamente con que nos vean, porque van a obtener una idea errónea. No van a entender qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Necesitamos hablar con ellos. Hace algunos años atrás nosotros, una de las primeras veces que fuimos, ¿verdad? Fuimos varias veces. Fuimos a Humacao, a un área que ni me acuerdo el nombre, pero mi papá nos llevaba. Mi papá, mi mamá y nosotros 4 íbamos a este lugar a correr bicicleta. Y era un tiempo maravilloso. De hecho, es algo que me hace falta. Íbamos y corríamos bicicleta por estos montes y llegábamos hasta un lugar donde era la playa y se veía una islita que era como en forma de conejito, una cosa bien linda, bien linda. Pero era bien interesante porque mi familia, ¿verdad? Mis 2 hijos y mi esposa y yo nunca habíamos ido, así que el que sabía la ruta era mi papá. Cosa de que si nosotros nos despistábamos y nos quedábamos atrás, pues el grupo tenía que parar o si no nos perdíamos. Nosotros teníamos que escuchar qué era lo que me estaba diciendo papi. Donde decía papi que fuéramos, ahí es donde yo iba. Si nosotros nos daba la gana de irnos para otro lado, fíjate que nos perdimos, estarían buscándonos todavía. Y de la misma manera nosotros necesitamos poder ser esa figura. Nosotros necesitamos poder hablarle a la gente de qué es lo que se supone que suceda y para dónde se supone que tú vayas y mostrárselo con el cariño que lo hacía mi papá, porque mi papá lo que hacía era con risas y risotadas y ¡ay, por aquí, no te pierdas!, qué sé yo, y haciendo chistes. Así que es con amor, no es dando por la cabeza con la Biblia, sino que con gracia, con amor, nosotros necesitamos poder hablarle al mundo y no tenerle miedo a lo que nos vayan a decir. No hay por qué tenerle miedo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo morando en sí. Si el Espíritu Santo está morando en nosotros, nosotros sabemos que tenemos la verdad. Y eso significa que no debemos de ser movidos. Si el Espíritu Santo está en nosotros, si la iglesia de Cristo está movida por el Espíritu Santo, no hay nada que la perturbe ni la mueva. ¿Quién va a mover al Espíritu Santo? ¿Qué ideología barata va a poder mover al Espíritu Santo? Pero a veces nos cuestionamos, ¿verdad? Es que si me dice algo y no sé qué responderle, pues Dios te dará la palabra. Él lo ha prometido. Nosotros necesitamos dejar la comodidad y la seguridad que encontramos al quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Esto es algo serio. Estamos hablando de la eternidad de la humanidad. Estamos hablando de si la persona que tenemos al frente se pierde o se salva. Es algo serio. Nosotros necesitamos hablar. No podemos quedarnos callados. En nuestro trabajo no nos podemos quedar callados. Y yo sé que hay veces que en nuestros trabajos el hablar conlleva la posibilidad que nos despidan.
Pero tu jefe no es tu jefe es el Señor. Cosa de que si tú tienes que hablar la palabra, si tienes que allí orar en tu trabajo, pues que si lo que van a hacer es despedirte, pues que te despidan. Y yo sé que no es sencillo, yo he estado ahí, a mí me tiemblan las rodillas en el pasado, cuando tuve que hacer eso en varias ocasiones. Me temblaban las rodillas, seguro que sí, porque yo sabía que me estaba exponiendo, seguro. Valentía no era lo que había en mi corazón, pero me armaba de coraje, de valor. ¿Por qué? Porque la causa nuestra, Cristo, es una causa que nosotros podemos abrazar y podemos lanzarnos. Porque estamos hablando de que es el Dios que creó todo lo que existe, quien tiene toda autoridad. Esa es nuestra causa. Pues entonces no hay temor. No puede haber temor si nosotros le servimos al Dios viviente. Pues eso significa que cuando en mi trabajo yo veo a alguien que está destruido. Yo recuerdo en una ocasión una muchachita, yo era maestro en otra escuela, una muchachita que me expresó que quería quitarse la vida. Yo no podía dejarla ir. Yo la agarré allí y le dije, en el mismo pasillo, los estudiantes pasándonos por alrededor, yo dije, tú necesitas a Cristo. Y oré por ella allí y yo dije, tan pronto digamos amén, yo voy a tener la directora aquí y me va a votar. No pasó, gloria a Dios, estuve un par de años allí. Oré varias veces y prediqué la palabra varias veces. Porque es que como Pedro le dijo al concilio, ¿verdad? ¿Será que yo tengo que obedecerles a ustedes por encima de Dios? No, así no es. Y nosotros necesitamos dejar la comodidad y la seguridad de quedarnos callados. Porque para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para que habláramos, para que alcanzáramos. ¿Y cómo se ve esto en mi casa? Pues mira, aquellos de nosotros que estamos criando, es bien importante que nosotros hemos puesto unas burbujas alrededor de nuestros hijos. Y si usted dice que no, usted está mintiendo. Porque si usted es padre o madre, como yo, usted sabe que usted puso una burbuja de protección. Hay una burbuja de protección. Pero usted sabe que esa burbuja de protección que usted ha puesto a nivel ideológico, o sea, a nivel de las ideas, a nivel de los conceptos, de lo que creemos, de los valores, esa burbuja en su casa, en la seguridad de su casa, usted necesita ir vaciando esa burbuja. Usted necesita empezar a meterse dentro de esa burbuja. Y usted necesita empezar a comunicarle a su hijo lo que le van a enseñar en la calle, pero enseñárselo de la manera correcta. Y usted necesita poder sentarse con su hijo, con su hija y hablarles de sexo, como es, esto es lo que es. Y tener conversaciones aunque duren hasta las 3 de la mañana y al otro día hay que trabajar. Pero usted necesita sentarse y tener esas conversaciones que a veces son incómodas. Porque usted piensa que usted va a hablar de manera general y de repente había una pregunta en el corazón de su hijo y te lanza la pregunta y tú dices, pues se la contesta. Se la contesta porque ¿cuál es la opción? Que se la conteste un amigo en la escuela. Como quiera el amigo en la escuela. Que cuando tengan preguntas sobre las drogas, que vayan y pregunten a los panas. En vez de preguntarte a ti. No, hay que aprovechar las oportunidades. Nosotros necesitamos hablar con ellos. Necesitamos hablar con nuestros hijos y enseñarles cómo se trata al ser humano, al prójimo, cómo se trata, cuál es la dignidad del ser humano y por qué hay que tratarlos bien. Son imagen y semejanza de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Se merecen un respeto, son dignos, su valor es incalculable. Hay que enseñar estas cosas. Eso es el remedio hacia el bullying, eso es remedio hacia la persecución en la escuela, ese es remedio a tantas cosas, pero necesitamos hacerlo en nuestras casas. Padres que están aquí, atrévase a hablar los temas difíciles, los duros, los que nadie quiere hablar, háblelo con sus hijos. Si usted tiene un hijo, háblele de cómo es que tiene que tratar a las mujeres. Si tiene una nena, háblele de los muchachos y de los muchachos, de las intenciones que muchas veces tienen en la cabeza, de lo que quieren de ella. Y a los muchachos también, porque las muchachas no son santas. Háblenle a los dos. Pero sean claros, sean directos, tienen que hablar estas cosas, hermano. No dependa de las escuelas, no dependa de los maestros. Oiga, no dependa de la iglesia.
En la iglesia nosotros les vamos a ayudar, les vamos a servir porque para eso estamos. Ese es el corazón de la iglesia. Lo queremos hacer, pero nosotros lo que vamos a hacer es acompañarle a usted. No pretenda que su pastor sea el que lo haga o que el líder de los jóvenes de su congregación sea el que lo haga, ¿verdad? Si tienen un grupo de jóvenes. No dependa de ellos. Le toca a usted. Usted hace equipo con esa gente. Amén. Y si usted es pastor o líder de iglesia, ¿verdad? Porque padres, pero ¿y los pastores? ¿Qué debemos hacer? Los líderes de las iglesias, los líderes de células, ¿qué debemos hacer? Los ujieres, ¿qué debemos hacer? Los del parking, que son líderes también, ¿qué debemos hacer? Predicar la palabra, seguro que sí, amén, hay que predicar la palabra, claro que sí, en su contexto original, claro que sí. Hay que decir lo que pasó, sí, amén, pero hay que aplicarla. Hay que aplicarla en lo personal y hay que aplicarla hacia este mundo, qué está pasando en este mundo. No nos podemos quedar en nuestros púlpitos predicando la palabra a nivel teológico y quedarnos en nuestra nube. Hay que bajar y pisar la tierra. Hay un ataque tremendo en la sociedad ahora mismo, actualmente. El mundo se va en contra de la iglesia. No nos podemos quedar aquí hablando de Noé y hablando de Abraham y quedarnos ahí en nuestra nube. Nosotros necesitamos decir, no, espérate, ¿cómo yo llevo esto allá? Y necesitamos entrenar a nuestros hermanos a que vas a ir allá y vas a recibir par de bofetas. Y cuando recibas las par de bofetas, tú te vas a gozar y vas a lanzar. Porque todo lo que recibas allá lo vas a recibir por Cristo. Tú te gozas. Nosotros necesitamos equipar a nuestra iglesia, no nos podemos quedar en nuestra nube. Nosotros necesitamos hablar con ellos. Y obviamente tenemos que hablar con los de afuera. Tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestras congregaciones, pero tenemos que hablar también con los de afuera. Eso tiene que darse, tiene que darse. El cuarto punto, espérate que me perdí aquí. Aquí estamos. El cuarto punto es que Dios los dejará asombrados. Dios los dejará asombrados. Hace un tiempo atrás vi un video en YouTube que me llamó mucho la atención. Es un video viejito de un niño que predicaba. Era un niño norteamericano que su papá lo llevaba a diferentes sitios a predicar. Y el video que yo vi era, pues Oprah Winfrey lo llevó a su show. O sea, era viejito porque Oprah ya yo creo que no tiene show. No sé si tiene show. Yo no sigo a Oprah. Yo tengo mis batallas contra Oprah, ¿verdad? Y son batallas teológicas que yo sé que yo no cuadro con su visión de mundo, de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que ella dice que es el cristianismo. Hay muchas cosas que yo no cuadro con ella. Pero como les dije ahorita, con todo eso hay veces que tengo que meterme ahí, vamos a ver qué es lo que ella está diciendo. Y pues salgo de ahí otra vez y ya sé lo que ella dijo, ¿verdad? Y cuando alguien diga, no, que Oprah, pero cuidado con Oprah. Como les estoy diciendo a ustedes hoy, cuidado con Oprah. ¿Ok? Pues yo estaba viendo este video de que le llevaron un nene a su show y el nene predicaba. Y pues ella le dio la oportunidad. Le dio el micrófono y ese muchachito empezó a gritar y se puso colorado y empezó a manotear con la Biblia y lo que decía era que se iban a quemar en las pailas del infierno y que Satanás y que el infierno y que perdición y que pecado y que destrucción y acabó y el nene y yo diache y de momento Oprah le hace una pregunta, hermanos, que es la pregunta que yo le hubiese hecho al nene. Y yo dije, ¿en serio Oprah estuvo de acuerdo con la pregunta? La pregunta fue, ¿tú sabes las palabras que tú acabas de decir lo que significan? ¿Tú sabes lo que tú acabas de decir? ¿Entiendes lo que acabas de decir? El nene se quedó en una pieza y el papá que estaba al lado también. Yo dije, no, hombre, no. Obviamente, ¿verdad? ¿Por qué llevaron a ese muchachito allí? Pues es otra cosa. ¿Cuál es la agenda detrás de eso? Pues eso usted vaya a analizarlo. Pero nosotros no podemos ser como ese muchachito. Nosotros no podemos ir y predicar destrucción y predicar este infierno y predicar todo eso y asustar a la gente y meternos ahí. ¿Y qué pasó con la gracia?
¿Y qué pasó con la salvación? ¿Y qué pasó con el amor de Dios? ¿Y qué pasó con que Dios durante toda la historia de la humanidad siempre ha querido estar cerca de su pueblo? ¿Qué pasó con eso? ¿Y dónde está el Dios que me levanta, que me recoge, que me sostiene? ¿Dónde está ese Dios? Cuidado, ¿qué es lo que nosotros estamos compartiendo? Cuando Dios dejó asombrado a esta gente en Hechos 2, no fue porque había un espectáculo. Se dio un espectáculo, pero no fue el espectáculo lo que los asombró. Era lo que estaba saliendo de la boca. ¿Qué estaban diciendo? Estaban hablando de las maravillas que Dios había hecho. Y como bien dijo ahorita Luis, cuando Pedro les predicó, esa predicación de Pedro, eso fue azote, 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 azote. Pero ¿qué provocó? Fíjense que no es el espectáculo lo que los movió y lo que los asombró. Lo que provocó en ellos fue arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Se dieron cuenta, diache, nosotros lo que hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que asombra entonces no es el espectáculo, olvídate del espectáculo. Lo que asombra es lo que Dios hace. Porque cuando uno se da cuenta de que, espérate, que Dios hizo qué conmigo, ¿qué? Pues si yo sé de dónde yo vengo. Cuando uno ve que Dios hizo qué, que murió en una cruz, en un madero, pero ¿qué? Eso es como una maldición, ¿por qué Él hizo eso? Cuando yo comprendo lo que Dios hizo, eso es lo que asombra. Y nosotros necesitamos permitir que Dios los asombre. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que hablar los pasos anteriores, ¿verdad? Tenemos que hablar, tenemos que invertir tiempo, tenemos que estar ahí. Y cuando nosotros veamos a Dios obrando, señálalo. Mira, Dios hizo esto, ¿te diste cuenta? ¿Te acuerdas de aquella petición? Mira, aquí Dios te la cumplió, ¿lo viste? ¿Te acuerdas de aquella pregunta? Mira, aquí Dios te la contestó, ¿te diste cuenta? Recientemente yo estaba visitando a mis abuelos. Y tuve una conversación difícil con mi abuelo. Y una de las cosas que él me dijo fue, yo le he pedido ayuda a Dios tantas veces y Él no me ha contestado. Y yo le dije, papá, nosotros le decimos papá a nuestros abuelos. Papá, antes de yo entrar a esta casa, yo oré junto con Noemí en el carro y le pedí a Dios que nos diera la palabra exacta y lo que sea que tú necesitaras para contestarte. Así que tómalo del Señor, que yo estoy aquí en representación de Dios y yo vine aquí a contestarte. Tú necesitas algo, aquí está la palabra. Y le di la palabra. Y tuvimos una conversación de las más horribles que yo he tenido con mi abuelo en mi vida. Jamás en la vida yo había visto a mi abuelo de esa manera. Pero yo invertimos el tiempo. Y no lo digo para que, mira qué rico, qué monstruo. No, nosotros queríamos salir corriendo de allí. Pero Dios lo hace. Y nosotros salimos de ahí asombrados por lo que Dios iba a hacer. Porque en el momento quizás no lo veíamos, pero sabíamos en quién habíamos confiado y hemos visto a Dios haciendo desde ese entonces. Y aunque todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Él otra vez, yo he visto ya su rostro. Ya no viven solos, ahora están con mis viejos en San Lorenzo. Están viviendo allá. Y yo he visto el rostro de mi abuelo y no es el mismo rostro que yo vi cuando yo hablé con él. ¿Y qué nosotros hemos hecho? Hemos seguido yendo allí, hemos puesto la semilla, seguimos orando, seguimos adorando al Señor allí y vamos. Y el rostro de él ha cambiado. Dios asombra. Y no es el espectáculo. Es lo que Dios hace. ¿Y qué hacemos cuando Dios nos asombra? Le adoramos. ¿Qué es lo que hace la gente cuando Dios le asombra? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Le adora. Aunque no sepan adorar. Ay, Dios mío, le adoraron. Eso es así, fue Dios mío. Ey, ese no fue un chiste. Tenían que hacer un par de chistes más. Bueno,
Es importante que cuando Pedro predicó esta palabra, ¿verdad? Que asombró a la gente, no podemos tomar este versículo aislado del resto de la Escritura y decir, wow, mira lo que Pedro hizo. Tenemos que recordar que Pedro caminó con Cristo, que Pedro vio los milagros de Cristo, las sanidades, los exorcismos, la transfiguración. Le negó. Cristo le perdonó, le restauró y recibió el Espíritu Santo. O sea que el Pedro que está aquí predicando no es alguien que sacaron de la calle y predica aquí. Eso no es. Es un Pedro que ya ha tenido un camino, una vida con el Señor y conoce. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando él dio su palabra, cuando él dio la palabra de Dios, su palabra, no la de Pedro, cuando él dio la palabra, que empezó primero predicando de Joel, porque los que estaban allí, les predicó en el idioma de ellos, ¿verdad? Los que estaban allí todos tenían un trasfondo judío, pues ¿qué él hizo? La palabra de Dios, Joel, el profeta Joel, les predicó de la palabra de Joel, les predicó en el Espíritu, y dice la Escritura que ellos quedaron asombrados. Y terminaron arrepintiéndose y convirtiéndose cuando vieron lo que Dios había hecho. Y a eso es que Dios entonces nos envía. Fuimos alcanzados para alcanzar. Nuestra salvación es una salvación individual, pero nosotros pertenecemos a un cuerpo. Y como iglesia, si nosotros estamos vivos, la iglesia está viva. Nuestras iglesias no pueden entonces estar vivas si sus miembros no están vivos. Nosotros necesitamos asegurarnos, cada uno de nosotros a nivel personal e individual, nosotros necesitamos asegurarnos de que nosotros estamos en una relación con el Señor. Y si la tenemos, dice la Biblia que nosotros somos investidos por el Espíritu Santo, nosotros estamos vivos. Y entonces como cuerpo nosotros somos enviados. Y nosotros podemos hacer cosas como iglesia, ¿verdad? Podemos hacer actividades como iglesia. Maravilloso, gloria a Dios, se hacen y eso está brutal. Pero donde tú estás, donde tú trabajas, donde tú estudias, donde sea que tú estás, allí es que Dios te ha puesto para alcanzar. Amén. Y con esto voy terminando. Al principio les dije que habían unas cualidades que tiene todo ser viviente. Pues quiero repetirle esas últimas 3 cualidades que necesitamos estar apercibidos de ellas para cuando vayamos a alcanzar a las personas. Y es, primero, nosotros tenemos que estar listos para reaccionar ante los estímulos del mundo alrededor. Nosotros necesitamos poder regular nuestro interior para poder ser de bendición al mundo. O sea que si nosotros tenemos que cambiar las estructuras de cómo son nuestros cultos o qué es lo que hacemos en la iglesia, si nosotros tenemos que cambiar algo de eso para alcanzar a la gente, hay que hacerlo. Si tenemos que modificar un culto y que sea otra cosa diferente o enviar gente a un sitio donde no pensaríamos que se haría en el día de culto, cosa de que teníamos menos gente, si lo que sea que tenemos que hacer afecta a la estructura de la iglesia, pero estamos llegando a la gente, hay que hacerlo. Y tercero, nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Y aquí yo no estoy diciendo que vamos a aguar el mensaje, ni nada de eso. No estoy diciendo que entonces cambiamos el evangelio por otro diferente y de repente estamos predicando de la prosperidad para alcanzar gente. Guácala, yo no estoy hablando de eso. Cuando yo estoy hablando de que nosotros nos necesitamos adaptar a las circunstancias, es ver el problema y con la palabra de Dios, ¿cómo yo me puedo meter ahí? ¿Cómo yo puedo ser luz ahí? Eso es lo que hace un ser vivo. Y nosotros estamos vivos, ¿o no? Nosotros estudiamos esta iglesia, la iglesia de los Hechos, y nosotros deseamos emularla. Tenemos una pasión profunda. Cada vez que vamos en esas palabras, esos libros, ese libro de Hechos, nosotros, wow, yo quisiera volver a eso. Nosotros no nos hemos escapado de eso. Nosotros todavía estamos ahí. Yo hablaba con Juan Luis, antier hablaba con Juan Luis, y no voy a meterme mucho ahí, no te preocupes, pero Juan Luis me dijo como que, pero nosotros estamos ahí todavía. Dice, la línea del tiempo, mi vida, la historia de la iglesia.
El Espíritu Santo sigue moviendo. Ese libro no se ha acabado. ¿Y tú te insertas a ese libro? ¿Nos insertamos? ¿Qué ustedes creen? ¿Nos insertamos en ese libro? Mateo 28, 19 al 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Nosotros somos enviados no solamente a que se conviertan, no solamente a bautizarlos, sino que somos enviados a que ellos aprendan quién es este Jesús y le obedezcan. O sea que nosotros en obediencia le estamos enseñando a que sean como nosotros. O sea que de la misma manera que nos alcanzaron a nosotros, yo quiero que tú también vayas y alcances a otros. Yo te enseño obediencia porque yo soy obediente. Yo te enseño obediencia porque yo soy obediente. Necesitamos ser obedientes. ¿Qué ustedes creen? ¿Esto es lo que ustedes quieren hacer? Deseamos esto, deseamos alcanzar a la gente. Deseamos hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Deseamos hacerlo hablando con ellos, metiéndonos con ellos. Deseamos hacerlo. Deseamos hacerlo aunque nos incomode. Deseamos hacerlo a nivel de que no bloqueamos gente en Facebook y tampoco los bloqueamos en la calle. Estamos dispuestos a bajar cristales cuando hay que bajar cristales, hablar con gente que vemos que para nuestros ojos son extrañas. Estamos listos para eso. Hace como un mes entré a Hot Topic. Pastor Rick entró a Hot Topic, sí. No solamente Pastor Rick entró a Hot Topic, me compró una camiseta en Hot Topic. Sí, estaban con la música que usan en esa tienda, sí. Y yo estaba allí. Y sí, los empleados que me atendieron son los empleados que tiene Hot Topic. Si usted no sabe de qué yo estoy hablando, dése la vueltita por un Hot Topic. Cuando me tocó pagar, la muchacha que me atendió con su pelo multicolor, su ropa grungy, baggy, con rotos y piercings, pantallas en lugares que uno no se imaginaría que se ponen pantallas en el cuello, una cosa por todos lados. Fue de las personas más amables en la vida que te pueden atender. Y cuando le vi los brazos estaban todos marcados. Ella se cortaba. Los brazos estaban cortados todos, de aquí a acá, completo. ¿Y qué hizo Pastor Rick, que estaba en esa tienda alienígena, comprando cosas para ponerse él? ¿Qué hizo Pastor Rick? ¿Cómo tú te llamas? Se llama María, oren por ella. ¿Cómo te llamas? María. Dios te bendiga, María. Gracias por atenderme de esa manera. ¿Llevas tiempo aquí? No, un poquito, qué sé yo. Qué bueno. Gracias. Dios te bendiga. Más nada. No hice más nada. No fue que le saqué allí la teología y no, tú sabes, los puntos de las catacumbas. No fue nada de eso. Dios te bendiga. El mundo está lleno de personas que consideran Dios no se metería conmigo, porque se ve y dice Dios no está listo para mí. Pero Dios estuvo listo conmigo. Y Dios no estuvo listo contigo. ¿O acaso es que el pecado de ellos es diferente al nuestro? ¿Acaso es que el mundo que se está perdiendo, el pecado de ellos es una cosa extraña? ¿O no sale del mismo corazón que tú tienes y que yo tengo? Y Jesús les miraba con compasión, iba allí, cenaba con ellos, almorzaba con ellos, les abrazaba, les predicaba la palabra y murió por ellos.
Y en ese grupo, tú y yo estábamos ahí, murió por nosotros. Nosotros no podemos vivir unas vidas cómodas en nuestras casas, alejados del mundo. No podemos vivir cómodos. Hay gente que se nos pierde. Hay abuelos que se nos pierden. Hay familiares que se nos pierden, se nos están perdiendo. Hay amigos que se nos están perdiendo. Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Póngase de pie, vamos a orar. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.